Buen día, estimados amigos de Laboral. Soy el licenciado Benjamín Mata y el día de hoy vamos a platicar sobre la documentación legal laboral complementaria. Muchos patrones y muchas personas en general que se dedican al manejo de personal se han dado cuenta al momento de utilizar trabajadores, de tener a su servicio personal, se dan cuenta en la vida cotidiana que se requieren documentación legal laboral que eventualmente le puede servir para protegerse de cualquier conflicto, de cualquier contingencia, de cualquier demanda laboral. El día de hoy vamos a platicar por qué los dueños de una micro, pequeña o mediana empresa en México tienen que implementar cierta documentación legal laboral complementaria para poder comprobar. Recordemos que el artículo 784, el 804, el 805 de la Ley del Trabajo, el 26 de la Ley del Trabajo, establece que la omisión de la implementación o actualización de la documentación legal laboral es imputable al patrón, y en caso de alguna controversia, en caso de alguna demanda laboral, de algún conflicto laboral, siempre se van a presumir los hechos señalados por el trabajador en una demanda laboral. Es por eso que para que un patrón tenga ese blindaje laboral que siempre buscamos, esa protección legal laboral, en Laboralty hemos desarrollado un programa, un módulo de protección patronal que se llaman documentos laborales complementarios. Estos documentos laborales complementarios van enfocados a todos los patrones porque es muy común que los patrones manejen información confidencial, que manejen herramientas, manejen dinero, manejen vehículos, y se requiere documentación laboral que en un momento dado el patrón pueda acreditar el abuso de la confianza. En caso de que me ha tocado un sinfín de ejemplos que se los puedo platicar, si un trabajador roba dinero, pues cómo compruebo que tenía en su poder ese dinero. Si abusa de la confianza del patrón llevándose el vehículo que tiene como herramienta de trabajo para cuestiones personales, si vende información a la competencia, y un sinfín de situaciones que de manera cotidiana se presentan hoy en día en diferentes negocios, en diferentes empresas a lo largo de la República Mexicana. Es por eso que hoy por hoy la plática va enfocada a concientizar a los patrones que a veces lo han pensado, a veces lo hacen de manera muy rudimentaria, sin que estos documentos tengan los requisitos legales para comprobarse en un asunto penal o en un asunto laboral, en un asunto civil o mercantil, más allá dependiendo de las diferentes circunstancias que se pudieran tratar. Pero el día de hoy estamos platicando por qué los patrones, por qué los dueños de negocio tienen que implementar esta documentación legal complementaria, ya que les va a servir esta documentación para proteger, para controlar, para manejar las condiciones laborales de trabajo muy específicas a los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo donde se maneja dinero, donde se maneja herramientas, donde se maneja cierta información, y es necesario que el patrón establezca los mecanismos de control, los mecanismos de prevención. Hace mucho tiempo era yo abogado de una cadena aquí en Chihuahua de que vendían útiles escolares y material para las escuelas, y lo que hacía esta empresa era de que las cajeras llegaban los amigos, los primos, las comadres, y pasaban, había un contador de artículos, pero pasaban el artículo más barato, un cuaderno muy barato de 30 pesos, y se llevan un cuaderno de 80 pesos. Entonces, ¿cómo le hago yo, patrón, para comprobar ese abuso de confianza que está para ese robo, una situación muy especial? ¿O cómo le hago yo, patrón, cuando Juan veo que anda en la presa o anda en el lago con sus amigos
tomando cervezas fuera del horario de trabajo y que trae un vehículo, ahora sí que institucional del negocio, y que lo trae para fines personales. Es por eso que como patrones tenemos que implementar este tipo de documentos para que en un momento dado, ya hemos platicado sobre los contratos laborales, ya hemos platicado sobre el reglamento interior de trabajo, al momento de aplicar una medida disciplinaria en caso del reglamento, al momento de aplicar un aviso de rescisión de una manera legal correcta, es necesario que los abogados les den acompañamiento a los patrones, y que son documentos laborales que eventualmente se van a tener que presentar, y que en un momento, en caso de algún juicio, alguna controversia ya legal con los abogados, se van a tener que presentar esta documentación. Sin esta documentación prácticamente es imposible que ganemos como patrones, aunque nos asuste, nos asista la razón real, más no la razón legal. Yo puedo comprobar que me están robando, pero si no tengo los mecanismos legales para comprobarlo, lamentablemente voy a carecer de fundamentación legal basada en un documento laboral, y por ende prácticamente lo que yo quiera hacer pues básicamente es nulo o ilegal, lamentablemente, y me voy a hacer merecedor de que si yo realizo algún despido, sea de manera injustificada o ilegal, y con eso va a poder comprobar un trabajador con toda la extensión una demanda laboral por ese concepto, y pues vamos a tener que pagar salarios caídos, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante que los patrones deban de implementar este tipo de documentación? Porque con estos documentos legales el patrón se protege en caso de robos, de abusos de confianza, robos de información, mal manejo de dinero, mal uso de las herramientas de trabajo, etcétera. Porque con estos documentos laborales complementarios, los patrones deben de tenerlos, porque ahí se comprueban todas las prestaciones. Los documentos laborales complementarios también comprenden el pago de utilidades, la comisión para pagar el pago de utilidades, para el pago de liquidaciones, de finiquitos, de vacaciones, aguinaldos, etcétera, etcétera, que son documentos laborales complementarios que se utilizan probablemente nada más una vez al año, 2 veces al año, independiente. Hay unos que son de manera periódica y hay unos que, si el puesto lo ocupa, se tienen que implementar, y obviamente se tienen que tener todos los requisitos de ley, y una vez que se tengan los requisitos, pues se procede a la suscripción de los mismos. También otro de los motivos es porque es la manera en las que estos documentos laborales complementarios tenemos los controles de asistencia y puntualidad, que son con los que controlamos todo este tipo de jornadas laborales, y que eventualmente, en caso de una controversia, una contingencia, un conflicto con el trabajador por el pago de tiempo extra, pues obviamente nosotros como patrones comprobemos de manera clara, real, pero sobre todo legal, la correcta jornada laboral que está realizando o efectuando cada uno de los trabajadores que está al servicio de estos negocios. Y hay documentos legales laborales complementarios, como son los aplicables a permisos, a permutas, a la norma 035, encuestas, y que hoy por hoy nos exigen a los patrones la ley para que los tengamos implementados. Es importante que nosotros tengamos, ya por último, para explicarles en grandes rasgos, que tengamos toda esta documentación legal laboral complementaria, porque en caso de que haya abandonos de trabajo, en caso de que haya renuncias por parte del trabajador, tener nosotros los convenios de terminación laboral, tener los formatos de finiquito, los convenios en caso de un fallecimiento, en caso que vaya los beneficiarios a cobrar estas prestaciones, y en general tienen ustedes una idea de todos los documentos laborales complementarios que hoy por hoy
nos exige la ley, y más que exigirnos la ley, debemos de implementar para evitar futuras pagar doble. Por ejemplo, si se muere el trabajador, pues cómo hago el convenio con la beneficiaria, con la viuda, con la concubina, pues para que reciba ahora sí que los derechos laborales adquiridos por parte del trabajador, y debemos de tener toda esta documentación legal. También de manera muy general, si tengo trabajadores menores de edad, si tengo mujeres embarazadas, pues requiero documentación legal laboral complementaria para que las condiciones de trabajo no violenten los derechos laborales de los trabajadores y podamos en un momento dado seguir operando sin ningún temor a alguna revisión por parte de la Secretaría, y si lo hay por parte de la Secretaría del Trabajo, tengamos plenamente comprobado toda la documentación legal laboral que tenemos en nuestros negocios. Aquí Laboralty desarrolla este módulo de protección patronal que se llaman documentos laborales complementarios, y en este programa implementamos, lo dividimos en 7 grandes áreas, que son los documentos laborales relacionados con las terminaciones de las relaciones de trabajo, que vienen los diferentes convenios de terminación laboral, los convenios de liquidación de la viuda o beneficiario, los documentos laborales por pago de prestaciones, que vienen tanto las comisiones que se deben de implementar para el pago de utilidades, permisos de paternidad, recibos de pago de ahorro, comisiones, aguinaldo, PTU, tiempo extra, etcétera, hasta los convenios de pago de prima legal de antigüedad, o todo tipo de documentos como solicitudes del empleo, documentos que debe el patrón en un momento dado implementar y haber estructurado, que reúnan los requisitos para que en un momento dado administrativamente, laboralmente lo tenga el patrón, y en un momento dado le sirva para cualquier demanda, conflicto o contingencia laboral. También tenemos los documentos laborales para la protección del dinero y herramientas de trabajo, que tenemos las cartas responsivas de motocicleta, vehículo, dinero, herramienta, protección de personal, resguardo de herramienta, documentos laborales para permisos legales, que es el permiso del padre o tutor para trabajador menor de edad, solicitud de permiso sin goce de sueldo, y el permiso para soltarse la fuente de trabajo. Son documentos que a veces como patrones los tenemos en mente, pero no sabemos cuál es la estructura y cuál es el formato y cómo se debe de aplicar con cada uno de nuestros trabajadores cuando se da el caso de manera correcta. Tenemos también los controles, los documentos laborales para el control de la jornada de trabajo, y los documentos laborales para el expediente personal del trabajador, y por último los documentos laborales de la norma 035, y aquí vienen todos este tipo de documentación. Entendamos que en los últimos años se han venido exigiendo a los patrones y estableciendo de manera imperativa por parte de la ley que los patrones debemos de tener toda la documentación legal laboral para a todos los patrones. Así tengas 1, 50, 200 trabajadores, debes de implementar estos documentos legales laborales para que tú puedas controlar, manejar, administrar las relaciones laborales que se den entre tus trabajadores y tus trabajadores con la empresa o con la fuente de trabajo o como patrón, y que en un momento dado estos no estén violando los derechos laborales de los trabajadores, pero sobre todo que tengamos una administración y un control sano de esta documentación, y que tengas tú las armas en un momento dado para aplicar una medida disciplinaria, para que tengas caso que te pidan recibos. No les pagaste aguinaldo el año pasado, aquí lo tengo. No les pagaste utilidades, bueno, no hubo utilidades, pero les dimos un bono por esto, y aquí tengo la estructura, aquí tengo la comisión, aquí se formó, aquí están todas las personas interesadas, es por eso. Bueno, oye, ¿cómo compruebo de que tenía acceso a cierta información? Bueno, aquí está el convenio o el escrito donde él se le dio acceso a esta información, y que con esos comprobamos en un momento dado, podemos aplicar un aviso de rescisión sin ningún problema. Hubo un abandono de trabajo, pues aquí tengo los controles de asistencia y puntualidad. En general, la documentación legal complementaria es después de los contratos laborales
y de la misma envergadura y magnitud como el Reglamento Interior de Trabajo, porque son los documentos que se generan día a día de manera periódica, dependiendo de cada puesto, de cada trabajador en los negocios y en las empresas. Espero que de manera muy general conozcan ustedes esta información, la importancia de implementar esta documentación y que tomen acción. Los invitamos a que conozcan nuestra página laboralty.net, que vean todos nuestros canales en redes sociales. Muchísimas gracias. Soy el licenciado Benjamín Mata. Gracias.